Bien, la visión de CIPAC es que todas las familias deben tener la confianza, el conocimiento y la comprensión que necesitan para abogar eficazmente por sus hijos y asociarse con profesionales para garantizar que los niños y jóvenes crezcan y aprendan a su máximo potencial. Nuestra misión en el Centro de Defensa de Padres de Connecticut es educar, apoyar y empoderar a las diversas familias de niños y jóvenes de Connecticut con cualquier discapacidad o condición crónica desde el nacimiento hasta los 26 años y a los profesionales que los atienden. Los objetivos de aprendizaje incluyen entender las evaluaciones de referencia y las calificaciones, entender la dislexia y otras dificultades de lectura, saber qué pasos tomar cuando surgen inquietudes. Si tenemos tiempo al final, con gusto vamos a resolver preguntas. Sin embargo, para una conversación más a fondo, respecto a sus estudiantes o niño en particular, les alentamos a que llamen a CIPAC, al centro de llamadas, donde tenemos el área especial para niños con discapacidad. Entendemos que tantísima información acerca de este tema puede llegar a ser difícil y puede generar preguntas y preocupaciones. Y bien, ahora nos vamos a adentrar en el contenido, pero primero quiero darles un poquito de antecedentes sobre mí y el por qué estoy aquí. Yo comencé mi carrera como maestra de ciencias sociales en secundaria. Años después entré al rol administrativo y después me retiré para poder centrarme en mis niños, pero siempre me mantuve conectada con la educación. Mi primer encuentro con la dislexia se dio al inicio de mi carrera como maestra, aunque no me di cuenta en su momento. Uno de mis niños de sexto grado, Cintia, era muy creativa, llena de vida, una niña de 11 años de México. Le encantaba dibujar, hacía reír a todos y se pasaba mucho tiempo en la oficina del director. Yo sabía que ella estaba batallando y estaba determinada a apoyarla, pero nada de lo que intentaba hacía una diferencia. Ella garabateaba durante el tiempo que no tenía que hacerlo y se frustraba con facilidad. Yo pensé que tal vez extrañaba su casa o la barrera del idioma le estaba dificultando las cosas. Después fue diagnosticada con TDAH y seguí las recomendaciones, pero aún así no ayudó mucho. Cuando ella se fue al finalizar el año, nunca voy a olvidar ese abrazo que me dio y me dio las gracias por ayudarla, pero en el fondo yo sabía que algo se me había pasado. Años después, estaba como tutora de personas en la universidad y resulta que la primera persona a quien ayudé era disléxica y al mismo tiempo estaba batallando para aprender a leer. Cuando yo le pregunté a la profesora de mi hijo que batallaba en ese momento si podía hacer dislexia, me dijo que sí, pero este abordaje no sirvió y tomó mucho tiempo poder identificarlo y apoyarla. Una noche, después de investigar cómo ayudar a mi hija, de repente me acordé de Cintia. Fue como un ladrillazo. Y yo creo que ella probablemente tenía dislexia y ni yo ni el resto del staff supimos. Esto cambió las cosas para mí. Comparto esta historia porque la mayoría de los maestros realmente les preocupan sus alumnos, hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Y mi meta ahora es empoderar a las familias a que trabajen junto con los educadores, hagan preguntas, compartan conocimiento y generen asociación para que ningún niño se caiga en las brechas. Para poder entender la discapacidad al leer es muy importante entender que nadie nace sabiendo cómo leer. Hay muchas cosas que suceden para poder aprender y debe ser enseñado de manera explícita y sistemática. El aprender a leer va más allá de la lectura por sí. Hay muchos temas que están involucrados en este proceso, todo está interconectado. Necesitamos tanto el reconocimiento de las palabras como la comprensión del lenguaje para poder leer correctamente, como se muestra en el diagrama. En los 90, el doctor Hollis S. Scarborough introdujo una representación visual mostrando este entretejido para ilustrar las áreas diversas que tienen que ver con la lectura.
Lo que todos estos hilos intentan es decir que los estudiantes pueden leer con éxito. Sin embargo, cuando uno más de esto es débil o se rompe, pueden sufrir. Los estudiantes es importante entender que ambas partes son esenciales para el éxito. La conciencia fonológica es antes de la lectura y entra a nivel auditivo, no tiene nada que ver con las letras, es todo lo que escuchamos. Es importante preguntarle a la maestra de tus niños cómo va en esta área el niño y los profesores es importante evaluar en esta área. Normalmente es una habilidad que se aprende en preescolar y en las edades iniciales de la primaria. Si el niño está batallando, sobre todo si están más grandes, hay que trabajar muy de cerca con los profesores. Este video explica que esta conciencia fonológica es muy amplia. Lo que queremos que puedan hacer los estudiantes es tomar las oraciones, separarlas en palabras y sílabas, descifrar sus sonidos y poderlos meter en una palabra. Este es un video de understood.org. Es Marjorie Gillard, quien es una de las personas de alfabetización, y ella va a hablar un poquito más acerca de esta conciencia fonológica. Se produjo un informe y se presentaron 5 áreas, incluyendo la parte de la conciencia fonológica, la cual trata de reconocer los sonidos individuales, las palabras fónicos, que es cómo trabajan juntos las palabras y los sonidos, leer fácilmente y con expresión sin hacer pausas frecuentes, el vocabulario, que es usar las palabras correctamente, y la comprensión, que es comprender y analizar lo que se está leyendo. Por ejemplo, resumir una historia. Esta gráfica está adaptada de la versión del departamento de Connecticut. Ahora sabemos lo que se necesita para aprender a leer. Entonces vamos a ver qué pasa si tu niño o tu estudiante no está avanzando. Es importante notar que es una discapacidad de lectura, pero hay otras. Esta gráfica explica 3 discapacidades de la lectura. Los estudiantes pueden tener dificultades específicas de reconocimiento de las palabras, batallan con reconocer las palabras, leer con fluidez y estudiar. Sus habilidades orales son fuertes, pero necesitan fonéticas estructuradas y prácticas. Muchos estudiantes de este grupo se identifican con la dislexia. El segundo es dificultades específicas de comprensión lectora. Ellos pueden leer con exactitud, pero tienen problema para entender lo que leen. Sus desafíos a menudo vienen de vocabularios débiles, conocimientos previos o comprensión débil. La instrucción es poder lograr
habilidades de comprensión. La última es dificultades mixtas de lectura. Estos estudiantes enfrentan desafíos tanto con la decodificación como con la comprensión. Sus dificultades van más allá de la lectura. Batallan incluso cuando tienen que leer en voz alta. Una combinación de fonética, fluidez e instrucciones de comprensión es lo que se sugiere. Bueno, no nos vamos a adentrar en la presentación sobre la dislexia, sino que vamos a ver las tres áreas a profundidad. Pero aquí lo que nos vamos a quedar en este video que viene es que la dislexia es una condición que se da en el cerebro, no tiene nada que ver con la inteligencia. La dislexia le dificulta a los estudiantes leer, escribir, deletrear y otra serie de áreas. También hay un enlace con la familia, por ejemplo, si padres o hermanos tienen dislexia, incluso si no han sido diagnosticados o identificados, la lectura y el deletreo son difíciles para quienes tienen dislexia porque tienen que escuchar los sonidos y las palabras individuales y entender que cada uno de estos sonidos están representados por una o más letras. Me encantaría si pusieran algún pensamiento de estos videos que se quedan, que resonó con ustedes. Me encantaría saber. Bueno, aquí tenemos la definición de dislexia del Departamento de Estado y de Educación de Connecticut.
en la ley que tiene que ver y que está bajo la categoría de las discapacidades para aprender. En Connecticut, si estás teniendo un equipo que está lidiando con esto y se determina que un estudiante tiene una discapacidad específica del aprendizaje que afecta la lectura y la ortografía, el equipo se le solicita que determine si esta discapacidad específica es dislexia. Una de las formas en las que lo hace el equipo es llenando un formato llamando multidisciplinario. Es una evaluación, es un informe que se abrevia forma MERF. Y vamos a hablar al respecto más tarde. La definición incluye lo siguiente: la dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje que afecta a la lectura y la ortografía, se origina en el cerebro y no está relacionada con la inteligencia. Es producida por la dificultad para procesar los sonidos en el lenguaje. La detección temprana y la enseñanza específica pueden reducir los desafíos educativos. No es debido a la visión, audición o falta de instrucción. No lo producen los factores externos como problemas intelectuales o emocionales, falta de instrucción adecuada, cultural, desventajas económicas, habilidades limitadas de inglés. Bien, en este momento probablemente se pregunten cuáles son las señales o los signos de la dislexia en las diferentes etapas de los niños. Uno de los videos que escuchamos, a Margie que les dijo que pudieran estar ahí las señales incluso antes de que el niño empiece a aprender a leer. Vamos a ir viendo algunas de las cosas que nos señalarían esto. Por favor, noten que no todos los niños mostrarán todo lo que aparece en la lista y que esta no es una lista absolutamente completa. Identificarlos pronto permite intervenciones y puede apoyar el desarrollo de la alfabetización. Los padres y los educadores tienen que buscar ayuda si ven múltiples banderitas de alerta. En preescolar, pronunciar palabras incorrectamente es una muy importante. Por ejemplo, murciégalo en lugar de murciélago. O, por ejemplo, mi niño también decía estapegui en vez de espagueti. Usar palabras como cosa y eso para nombrar objetos comunes porque no encuentran la palabra. Tener dificultad para aprender rimas infantiles o cantar el alfabeto, contar historias que son difíciles de seguir o dificultad para seguir instrucciones de diversos pasos. En los grados kinder a 2 o a segundo, y voy a ir viendo todo esto con sus letras y los sonidos, eso es muy importante. Batallar para leer palabras comunes como gato, sobre todo si no hay imágenes, sustituir cuando están leyendo, por ejemplo, y dicen casa cuando dice hogar. Otra cosa que hacía mucho mi hija era decir cloud en vez de could en inglés porque se suena similar y batallar para saber cómo se deletrean o se escriben las palabras. En los años 3 a quinto tienen problema porque confunden o omiten palabras cortas como para idea leer en voz alta y cometen los mismos errores como revertir las cosas, dificultad para pronunciar palabras nuevas y reconocer las comunes, evitar leer siempre que sea posible y frustrarse y enojarse cuando leen. Para los más grandecitos y los adultos, leer lentamente u omitir palabras cortas o partes de palabras al leer en voz alta. Y a lo mejor les cuesta trabajo entender chistes, modismos, juegos de palabras y abreviaturas, y se toman mucho tiempo en completar las tareas de lectura. Muchas gracias, Shalom, por las bases. Ahora que ya tenemos los cimientos y ya entendemos qué es la dislexia, o por lo menos comprendemos un poco mejor, así como sus signos, vamos a hablar acerca de los estándares de lectura. Las calificaciones, vamos a empezar con las calificaciones escolares. No siempre nos cuentan la historia completa, sobre todo el nivel de grado académico. Esto nos habla del esfuerzo, la participación, el cumplimiento de la tarea. A menudo esto contribuye, pero no indica un contenido
del nivel. Vamos a compartir un video aquí que se llama Beyond Grades o más allá de las calificaciones, que nos ayuda a recordar cómo la comunicación puede afectar la participación de la familia en los resultados del estudiante. Así que nuevamente les pido paciencia en lo que pongo el video. Bueno, se quedan algo del video, lo vamos a platicar después. Pongan en el chat si tienen preguntas. Yo no puedo ver el chat ahorita, pero mi colega Laura está revisando el chat. Las preguntas las haremos al final. Ahora vamos a hablar acerca de las evaluaciones. Las evaluaciones académicas se llevan 3 veces al año en primavera, verano, otoño e invierno. Aquí podemos ver que tienen que centrarse en los grados kinder a 3. Los estudiantes que están en esta etapa u- revi- reciben una universal, una evaluación y también el STAR o el iReady.
A diferencia de las boletas de calificaciones, esto nos da una medición objetiva de cómo se está desempeñando académicamente un estudiante. Van rastreando a los estudiantes a lo largo del tiempo, ya dijimos 3 veces al año. Ayudan a identificar a los estudiantes, así como las otras evaluaciones de quienes necesitan apoyo adicional. La recabación de datos asegura una intervención oportuna y vamos a hablar de esto en las siguientes diapositivas. El monitoreo y registro del progreso es algo que se administra en los años tercero a octavo. Esto mide la eficiencia en las áreas académicas clave y van ligados a las calificaciones. Algo de lo que nos quedamos es que no, aunque no cuentan la historia normal del estudiante, el monitoreo, del que vamos a hablar, nos da una idea más adecuada. Vamos a ver cómo evaluamos a los estudiantes. Los estudiantes pueden trabajar muy duro, completar sus tareas y participar activamente. Por favor, un poquito más lento para la intérprete. Gracias. La comunicación entre la escuela y los hogares es clave y vamos a hablar de esto en la siguiente diapositiva. Bien, estas preguntas que hemos compartido es una forma de comunicar y es una forma en que los padres, así como los educadores, se pueden comunicar. Y la comunicación es de dos vías, el tener información y el compartir información con los padres. El compartir información con los padres activamente. Y estas son algunas preguntas que pueden hacer a sus educadores. Es una forma de generar esta relación de la comunicación y participación de la familia. A menudo piensan los padres cuando ven las boletas de calificaciones, cómo va el estudiante académicamente. Pueden hacer preguntas, así como los educadores pueden compartir información de cuando el estudiante está leyendo en gran nivel, qué evaluaciones se han administrado, qué significan las calificaciones, porque si tenemos las evaluaciones y las calificaciones, pero no sabemos qué significan, los padres no saben qué significa ese número ni cómo se relaciona con la expectativa de sus hijos. ¿Cómo pueden apoyar los padres a los niños en casa? Tenemos un recurso aquí, un hiperlink, que es una lista de verificación que es sumamente útil. Ahora, las siguientes diapositivas tienen demasiada información y SIPA que está disponible para poder verlo más a fondo. Esto es solamente un panorama general. Vamos a empezar con la respuesta a la intervención. RTI es un enfoque multinivel que ayuda a identificar y apoyar a los niños que están batallando académicamente. En Connecticut le llamamos SRBI, que es la intervención basada en la ciencia. El SRBI utiliza la investigación y las estrategias para ayudar a los estudiantes que están batallando para avanzar con las expectativas del nivel alto. Los estudiantes pueden obtener en el tiempo correcto el apoyo correcto con base en sus necesidades individuales. Aquí tenemos una lista en pirámide donde cada nivel ofrece un nivel diferente de apoyo. Tenemos el nivel 1, el cual es apoyo intensivo individualizado para pocos estudiantes, enseñanza individual o en grupos muy pequeños, como ya hablamos en las anteriores diapositivas, y prácticas inclusivas. En el nivel 2 tenemos apoyos dirigidos. Estos son suplementarios para algunos estudiantes, intervenciones en grupos pequeños para necesidades específicas, enseñanza enfocada y a corto plazo. Monitoreo frecuente del progreso. Y luego tenemos el nivel 3, que es apoyo básico universal medular. Esto es para grupos todavía más pequeños de estudiantes, es 1 a 1, son grupos muy pequeñitos, muy intensiva, individualizado el apoyo. Se va monitoreando el avance para tener la intervención. Está diseñado para ayudar a los estudiantes a cerrar la brecha antes de que la educación especializada sea considerada, pero nunca debemos retrasar el referirlos a una educación especial si una discapacidad se espera. Esta intervención promueve equidad y acceso, dándole a todos los estudiantes la oportunidad de tener éxito con prácticas sobre evidencias.
Aquí tenemos el avance, intervenciones basadas en la investigación científica. Esto nos ayuda a rastrear cómo los apoyos están funcionando y si están haciendo una verdadera diferencia a lo largo del tiempo. Tenemos dos gráficas y dos ejemplos diferentes. Por ejemplo, en las dos, la línea recta es la expectativa de alto nivel, en tanto la punteada es la trayectoria con base en los puntos de datos del estudiante y la gris son los puntos del estudiante. El estudiante A empezó en 26 palabras por minuto, este es el ejemplo que tenemos, y aumentaron a lo largo del tiempo a 56 palabras por minuto, eso es mucho avance. El estudiante B empezó en 24 palabras por minuto y solamente llegó a 36 por minuto. Este crecimiento menor sugiere una intervención no efectiva. Si vemos la línea de la trayectoria y la línea recta sólida, en el estudiante B, que es el de la derecha, vemos que hay una gran brecha entre la línea recta bien formada y la punteada. La idea es cerrar esa brecha. Por ejemplo, en la primera imagen, la brecha es muy chiquita. Si la información muestra que los avances son buenos, perfecto. Si la meta es simple, utilizar estos datos para guiar las decisiones, para asegurarnos que todos los estudiantes avancen. Si ajustamos la intervención varias veces y el estudiante sigue batallando, el equipo puede considerar referirlo a la educación especial para explorar si necesita apoyo adicional. Aquí nuevamente queremos centrarnos en cómo deben relacionar familia y escuela. Esta es información que puede ser compartida con los padres y preguntas que los padres pueden hacer si el estudiante está recibiendo una intervención. ¿Qué tipo de intervención está recibiendo mi hijo? Es intervención SRBI, como ya explicamos. ¿Qué habilidades está trabajando y con qué frecuencia? ¿Cómo sabré si está progresando? ¿Cuánto tiempo durará la intervención? ¿Qué pasa si no progresa lo suficiente? ¿Se está utilizando con fidelidad un enfoque estructurado de lectura? ¿Y cuál es? Vamos a hablar de cuándo es un momento correcto para referir a un estudiante a educación especial. Si está desempeñándose bajo las expectativas en sus calificaciones o en las evaluaciones y no está teniendo un éxito, entonces vemos que los patrones son continuos y el estudiante sigue batallando para poder avanzar o tener este tipo de conductas como el resistirse o el retirarse, puede ser una señal de que está evitando y está teniendo este tipo de conductas. Entonces tenemos que ver si hay una discapacidad subyacente. En ambos casos debe estarse considerando el referirlo a la educación especial para que le den el apoyo necesario, correcto, y con la intensidad que lo necesita. También está la obligación de encontrar que los niños deben saber y de las escuelas deben ubicar a los estudiantes que tienen alguna discapacidad. Entonces aquí lo importante es que si el estudiante sigue con un rendimiento académico que no está alcanzando las expectativas, sobre todo si su educación y evaluación son malas, se tiene que dar esta evaluación al mismo tiempo. Ambos procesos deben llevarse a tiempo para que reciban el apoyo que necesitan. Entonces, una vez que se le refiere a la educación especial, ¿cómo poderlo hacer? ¿Quién puede hacer una referencia a educación especial? ¿Un estudiante, un padre, el personal de una escuela, el educador, una agencia externa? Una referencia puede ser hecha a través del estándar del formato que es la ED601. Esta forma tiene un hiperlink en la diapositiva también ED621, pero no es obligatoria. Los padres pueden escribir una carta pidiendo que se les refiera a educación especial y a una evaluación más completa. Cualquier tipo de formato empezará con el proceso de referencia una vez que se recibe y el distrito tiene que responder en los tiempos correctos, que estamos hablando de 45 días. Quiero enfatizar que estos son días escolares.
También es mejor someter su preocupación por escrito para que documenten la situación una vez que lo presenten. Después de que se hace la referencia o la educación especial se ha hecho la referencia, tenemos una reunión, una junta, normalmente llamada PPT-1. Este PPT revisa la referencia y los documentos de apoyo, como las evaluaciones, los datos y el monitoreo. En esta reunión, el equipo puede negar y avanzar con las evaluaciones o hacer a los estudiantes elegibles para educación especial, en cuyo caso tenemos un hiperlink aquí para ustedes que tiene sus salvaguardas de proceso, así como también la guía para los padres de educación especial y los derechos de los padres. En esta reunión, el equipo puede decidir si necesita más información y si quiere llevar a cabo evaluaciones más completas antes de determinar la elegibilidad para la educación especial. El equipo no la está negando, pero lo que quiere es recabar más información a través de las evaluaciones y volverse a reunir en fechas posteriores para hablar de los resultados de las evaluaciones. En estas reuniones, el PPT, el equipo puede decidir determinar la elegibilidad del estudiante para educación especial con base en la información que tienen y si se tiene la información suficiente. Si tienen o deciden que el estudiante es elegible, van a completar una evaluación multidisciplinaria y un informe. Este informe junta todo, resultado de los exámenes, observaciones, aportaciones del profesor y retroalimentación de los padres. Ayuda a tener una imagen completa del fortalecimiento del estudiante. Este documento es específico para los estudiantes que tienen discapacidad de aprendizaje o dislexia. Una vez que ha sido elegible el alumno y se ha completado el proceso, el equipo desarrolla un EEP, IEP, que por sus siglas en inglés es un programa de educación individualizado. Esto tiene que ver con un plan que incluye los niveles de desempeño del estudiante, las metas medibles, los servicios y cualquier acomodo y apoyo necesario. La reunión PPT es un punto de toma de decisión donde todo se conjunta y los padres se deben sentir empoderados para hacer preguntas, pedir aclaraciones y asegurarse que el equipo entienda los desafíos de sus niños antes de continuar. Bien, como ya mencioné en la diapositiva previa, el equipo PPT, si deciden que necesita más información y una evaluación más completa, tenemos un segundo PPT, que a menudo nos referimos a esto como PPT2. En esta reunión, el equipo puede decidir determinar la elegibilidad del estudiante para educación especial con base en la información que tienen y entonces completarán el reporte de evaluación multidisciplinaria y luego también desarrollarán un IEP, que ya dijimos que es un programa de educación individualizado por sus siglas en inglés, y nuevamente el PPT es un punto de toma de decisiones donde todo se conjunta y los padres son parte de este equipo. Ya sé que esto es demasiada información que compartí, mucha información muy densa, pero como ya dije, SIPA que está aquí para que si tienen cualquier pregunta y vamos a tener tiempo al final. Siobhan, Siobhan, una disculpa, estaba con mi micrófono apagado. Está bien. Bien, ahora nos vamos a adentrar en las diversas áreas que pueden evaluarse. Si el PPT determina que el estudiante necesita ser evaluado, es importante que haya una evaluación muy completa. El Departamento de Educación del Estado de Connecticut ha creado un documento muy completo llamado la Guía de Recursos de Evaluaciones de Connecticut para discapacidades específicas en la expresión oral o escrita. Es muy importante leerlo antes de su PPT si eres un padre de familia, y los maestros también los aliento a que hagan lo mismo. Creo que la colaboración
Y el revisar este documento para ver qué áreas necesitan ser evaluadas es importante para poder asegurarse de que todas las áreas sean evaluadas. Entonces los padres les sugerimos que traigan una copia de esta guía para su referencia y en la pantalla tenemos las áreas para evaluar en una lista. En esta guía también nos hablan acerca de las áreas de evaluación y se dan evaluaciones sugeridas que se pueden hacer. Si tu hijo está recibiendo intervención para dislexia, lo más factible es que reciba también de ortografía. Hemos incluido un enlace a un video que explica las diferentes partes de las lecciones de alfabetización. A mí me gusta muchísimo este video porque va viendo un programa de lectura, no lo estamos apoyando en especial. Sin embargo, lo que me gusta es que muestra cada parte diferente de la alfabetización y de la lección, así que yo creo que es útil para los padres o educadores que no están familiarizados con esta alfabetización estructurada para poder ver la imagen completa de las lecciones del niño, cómo se verían. Desafortunadamente creo que no tenemos tiempo de mostrarlo porque estamos llegando al final de nuestra presentación, pero como ya dije, va a quedar incluido en las diapositivas el enlace en la página de recursos, así que ustedes lo podrán ver más tarde. Queremos resaltar que el video dura 30 minutos, entonces por eso no lo podemos compartir. Es un video muy detallado. Muy bien. La intervención típica para un estudiante con dislexia incluye la intervención típica del enfoque estructurado para la lectura y la ortografía. Normalmente se les da uno a uno o en grupos pequeños de no más de 6 estudiantes. Algunos programas de lectura y escritura que tal vez hayan escuchado, Orton Gillingham, Wilton Reading Program, Spire, Ebly o Reading Simplified. No estamos haciendo ninguna recomendación en especial de programas de intervención, simplemente les estamos dando algunos nombres que a lo mejor escuchan. Y muchas veces cuando hablamos con los padres, esta es una pregunta que a menudo hablamos con el equipo. ¿Cómo se ve una intervención? Además, el estudiante que tiene dislexia pudiera tener otras necesidades y tal vez necesita servicios adicionales, como por ejemplo áreas académicas que necesitan instrucción especializada en matemáticas, problemas, por ejemplo. Tal vez necesitan terapia ocupacional para las necesidades de motor fino. Tal vez necesitan apoyo socioemocional con el psicólogo de la escuela o la trabajadora social. Y tenemos un panel maravilloso que viene la próxima semana, creo, que hablará acerca del impacto socioemocional. Además, servicios adicionales deben estar basados en los niveles actuales de desempeño del estudiante. Por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí es que un estudiante puede tener otras necesidades además de la lectura, que deben estar basados en el desempeño actual, sus metas y objetivos. La dislexia puede tener un impacto en diversas áreas, como la matemática, como los problemas de matemáticas. Y los estudiantes que tienen dislexia a veces también tienen disgrafia o una discapacidad para matemáticas. Algunos estudiantes que tienen dislexia también tienen TDAH y otras habilidades. Para terminar con nuestra presentación el día de hoy, quiero que se vayan con lo que ya aprendimos. Como padres, no necesitamos esperar al personal de la escuela para que haga una referencia a educación especial. El personal escolar también puede referir a alguien a educación especial. Los estudiantes que están aprendiendo a leer en kindergarten para tercer grado deberían estar leyendo para aprender. La intervención escalonada no es una razón para retrasar las evaluaciones. Estos procesos pueden ocurrir al mismo tiempo. Los estudios demuestran que la intervención temprana es fundamental. Si están viendo banderitas de alerta y su niño no está avanzando, su estudiante no está avanzando lo suficiente en ese RBI, consideren evaluación.
Si se esperan para evaluar o intervenir, la brecha se abre más. Bien, tenemos aquí la información de contacto de CIPAC y la Oficina de Discapacidad de Dislexia, así como el centro de llamadas de la Oficina de Educación Especial para hablar con la oficina y su asistente administrativa. Aquí ven en la lista. Pueden hacer una cita por correo electrónico, yo creo que es la mejor manera, o por teléfono, y ellos les darán una hora para hablar con ustedes. CIPAC y el centro de llamadas de la Oficina de Educación los podemos llamar en cualquier momento. No, si no les contestan en ese momento, dejen un mensaje. Yo sé que los educadores a veces es difícil hacer esto durante su día escolar, pero queremos que sepan que si nos dan un día y una hora en que estén disponibles, haremos lo mejor que podamos para contactarles. Aquí tenemos algunos recursos, algunas páginas. Son 2 hojas de recursos, pero si ustedes están buscando algo muy específico, definitivamente podemos tratar de hacer algo de investigación para ustedes y hacérselos llegar. Siéntanse en libertad de llamarnos y decirnos qué necesitan. Voy a compartir el enlace en el chat para la evaluación mientras vemos las preguntas y por favor pueden completarla. Es sumamente importante porque es la forma en que podemos mejorar y recibir retroalimentación, así que voy a poner la encuesta o evaluación en el chat. Y luego tendremos tiempo para preguntas, entonces quédense conmigo mientras subo el cuestionario.